Espacio para la memoria de la pastoril. Tenemos el placer de presentar esta actividad en el marco del 17 de octubre. No solo por el Día de la Lealtad, sino porque además para esta familia este día es muy importante. Se conmemora un nuevo aniversario de la desaparición de Marcela Molfino, Guillermo el Negro Molfino y Rubén el Negrito Amarillo, en manos de la última dictadura militar. En estos tiempos oscuros en que gobiernan el negacionismo, la crueldad, la corrupción y otra vez el endeudamiento externo, no es de extrañar que se vacunen los derechos humanos, que se financien los planes, los programas y se despidan a cientos de compañeros y compañeras de lugares sensibles para necesitar de memoria, verdad y justicia. No es de extrañar que se haya ordenado retirar las marcas que hablaban de violencia diferencial que sufrieron las mujeres que estuvieron secuestradas en la ESMA. Por eso celebramos este encuentro. Agradecemos a nuestros invitados, pero también a todos. Estudiando historia reciente, podemos adentrarnos en las historias como las que vamos a escuchar hoy. Y muchas veces escuchamos, no fueron 30.000. Y a veces pienso, no fueron 30.000, fueron 1 millón. Porque cada una de esas 30.000 historias tiene, a su vez, muchas historias enredadas. Amores, desamores, encuentros y desencuentros. Pérdidas, y en el caso de las familias que han sufrido en toda su extensión el terrorismo de Estado, esto se amplifica. Y este libro viene a demostrarlo. Como también viene a demostrar que es posible narrar historias de maneras diversas y desde distintos puntos de vista. Y es Juan quien logra desplegar una serie de herramientas propias de la literatura para introducirnos al interior de esas casas y de esas vidas, en distintas ciudades, demostrando hasta dónde el terrorismo de Estado pudo extender sus alas, sus garras. Salvate vos, los Molfino, una madre sola, una persecución implacable, el mayor crimen internacional de la dictadura, es una novela de no ficción. Juan Carrá, su autor, nació en Mar del Plata en 1978, es periodista, es autor de 7 novelas, entre las que se destacan No permite que mi sangre se derrame, Agazapado, La Cuadrada. Además publicó una crónica gráfica de la ESMA, junto con Iñaki Echeverría, y los libros de cuentos Ojos al ras y Lógica de la perturbación. Fue distinguido con el Premio Alfonsina a la creación literaria y es docente de la carrera de Artes de la Escritura en la IUNA y dicta clínicas y talleres de escritura. Un aplauso para Juan Carrá. Gustavo es fotógrafo, trabaja en la honorable Cámara de Diputados de la Nación. Sus fotografías son una mezcla cruda de realidad y arte exquisito. Podemos seguir su crónica todas las semanas en sus redes sociales, están todas las marchas de jubilados. Los invito a seguirlo en sus redes sociales y en su página web. Hace unas fotos increíbles, además de las luchas sociales, de la naturaleza de distintos lugares y puntos de vista. Lo conocí, yo particularmente, retratando a los genocidas que violaban la prisión domiciliaria. Además, Gustavo formó parte de la contraofensiva montonera y es uno de los protagonistas de este libro. Bueno, Guillermo Amarillo Molfino nació el 27 de junio de 1980 en la maternidad clandestina de Campo de Mayo durante el cautiverio de su madre, Marcela Molfino. En diciembre del 2007 se acercó a la Comisión Nacional del Derecho a la Identidad, la CONADI, pero debido a que el embarazo de su mamá no había sido denunciado, se le comunica que su perfil genético no coincide con el de ninguna de las familias que buscan una nieta o un nieto. Pero en el 2009, Silvia Tolchinsky, sobreviviente de Campo de Mayo, declaró que Marcela parió un varón. Así, la CONADI llama a los Molfino, tanto como ellos como los Amarilla, dan muestras genéticas. El 30 de octubre del 2009, Guillermo pudo abrazar a su familia a partir de la verdad. Guille es uno de los 140 nietos restituidos. Muchísimas gracias por estar acá. Estamos muy contentos de este encuentro. Había leído muchísimas veces sobre este lugar. Estaba acá y no sabía que estaba acá. Así
Así que muchas gracias por esta introducción, ya que nos contaste qué fue este lugar. Cuando venía para acá pensaba que venía a un centro clandestino, ¿no? Donde hacer memoria de un centro clandestino, porque hemos ya recorrido varios y me parece muy importante recorrerlos, estar ahí, cargarlos de actividades, porque son espacios de memoria que hay que sostener en momentos donde los quieren cerrar, donde quieren vaciar. Pero bueno, la verdad que me alegra enormemente estar en un espacio de memoria, porque es a la vez un espacio que fue de resistencia, de lucha revolucionaria, así que me alegra el doble. Bueno, vinimos a presentar Sálvate Vos, este libro que sinceramente y creo que a ellos también llena de alegría estar presentando ya en varias oportunidades. Como bien dijeron en la presentación, se trata de una novela de no ficción. Por lo tanto, lo que van a encontrar cuando lo lean no es un libro de investigación periodística clásico, en lo que los datos están como ordenados y están por encima la información está por encima de la narración, sino todo lo contrario. Todo el proceso de investigación que llevó a este libro fueron unos 2 años y medio, casi 3, entrevistas, museo de la causa judicial, documentos, viajes, hemeroteca, todo lo que hacemos, lo que nos gusta investigar, lo que nos gusta acercarnos a la historia más reciente y a la más antigua también, es el mismo procedimiento. Todos esos kilos de papel que están en mi casa fueron simplemente la materia prima con la que me pude sentar a escribir una historia. Pero después de que se sentó a escribir una historia ya no era el periodista Juan Carrán, sino el escritor Juan Carrán. O sea, esta dualidad que convive en mí, que a veces me parece que es lo mismo, pero que no lo es. Así que es un libro escrito con la información obtenida por un periodista, pero con la pluma, con la intención de un escritor. Escritor que, por mi trayectoria, está vinculado al thriller, a la novela negra y al género. Por lo tanto, lo que van a encontrarse es un thriller político de época, basado en mucha información. Todo lo que van a encontrar acá, en términos de información, es cierto. Pero lo que hay es una recreación que está construida a partir de mi punto de vista, mi mirada sobre toda esa información, sobre todo lo que ellos me contaban. Entonces, podemos decir que esta es la historia de la familia Bonfino desde el punto de vista mío y gracias a la información que me dieron los familiares que hoy están vivos y también sus compañeros de militancia y otra gente que los conoció en aquella época y que conoció la época. Porque lo que se intentaba también es exceder la idea de la historia familiar, sino contar a partir de una familia, una época. Una época que podía reflejarse en la familia Bonfino por 2 cuestiones. Una, por la militancia. La familia que cumplía con ese arco histórico que cumplieron muchas de las familias militantes de los 60 y 70. Tiene que ver con familias venidas, por ejemplo, de padres y madres antiperonistas. Y que sus hijos, al calor de las transformaciones políticas y sociales que se viven a nivel mundial, van transformándose, también al calor de los primeros actos de terrorismo de Estado fuertes que se vivieron en Argentina y contra el peronismo, ¿no? El bombardeo de la Plaza de Mayo, por ejemplo. Es fundante de una mitología, es fundante de un montón de cuestiones, y para la familia también es muy importante, y van a poder leer en los primeros capítulos. Pero después también empieza a llegar, a partir de Miguel Bonfino, el más grande de los hermanos, de los 6 hermanos, 3 hermanos, de varones y de mujeres. Es el primero que se acerca a la militancia revolucionaria, totalmente cautivado por la figura del Che, por los
primeros movimientos guerrilleros que se dan en el norte, por esta posibilidad de irse con Inti Peredo a la guerrilla en Bolivia, siendo un pibito. Y ese Che Guevara, en las páginas de algún libro le llegaba a los oídos de Gustavo, leído por su hermana Lili, en una de las noches, sin que Mima, la mamá de la familia, se enterara, porque Mima en esa época tampoco quería tanto que sus hijos se vuelvan a la política. No le gustaba tanto eso, sobre todo porque a partir de que Marcela empieza a militar con el peronismo de base, de la mano del cura Rubén Trí, en la casa de Juan B. Justo, empieza a haber un cruce muy fuerte. Los marxistas, ¿no? Y esos cruces que tenían ya la mesa de los domingos, de la pasta del domingo, empezaban a ponerse picantes. Miguel contra Marcela, que ahí la tenemos junto a su compañero, el Negro Amarilla, dirigente de la JP, una de las personas que viajó en el avión con Perón cuando volvió a la Argentina, y ya la tenemos amigos. Entonces, nada, el libro va recorriendo estas intimidades, hasta que esas intimidades, hasta que eso tan privado se vuelve historia de todos, se vuelve público, porque en algún punto ese deseo revolucionario de esta familia, de estos hermanos, empieza a tener algunas consecuencias. La persecución primero en la AAA, por tanto el exilio, la necesidad del exilio interno de Miguel, el primero que se tiene que ir del Chaco. Pero después también cuando llega la dictadura, la detención de Alejandra y la posibilidad de Alejandra de salir del país al exilio, entonces ahí ya tenemos también el exilio. José acompañando a su hermano en todo este periplo, ¿no? Ayudándolo en la clandestinidad, sosteniendo un poco a su familia, a los hijos que Miguel ya tenía y que quedaban con su compañera de esa época, con la mamá de los chicos, pero Miguel casi sin poder trabajar en la clandestinidad en Buenos Aires. Después, bueno, Gustavo, pibito que llega a la escuela y que empieza también a ver cómo esa familia, cómo sus hermanos se van alejando y empieza a quedarse muy solo también en el Chaco, al punto que en su momento cuando Marcela tiene a su primer hijo y la AAA lo amenaza al negro, también como lo había amenazado a Miguel, se tienen que ir a la clandestinidad a Tucumán y Mima la acompaña para poder ayudarla con el bebé y empieza también Mima a entender todo eso que hacen su hija y su yerno. Yo creo particularmente que Mima tenía como una especie, creo que todos, Gustavo también, pero que Mima tenía una especie como de debilidad con Marcela y que ese acompañamiento permanente la va haciendo descubrir una hija que ella no conocía y ella se va transformando junto con su hija, ¿no? Dos mamás que se van transformando mutuamente. Después viene el exilio, viene la persecución, llega el momento de más álgido de la persecución de los militares, y el momento también del compromiso político de Gustavo, probablemente lo cuente él, así que esto no lo voy a ahondar demasiado. Llega el momento de ir a Perú, llega la desaparición previamente, esta fecha tan dura para la familia y para todos nosotros, el 17 de octubre del 79, en el operativo en San Antonio del Padre, donde desaparece Marcela, desaparece el Negrito Amarilla, pero secuestran también a 5 chicos ese día. 3 hijos de Marcela y Negro y 2 de Negrito Amarilla con Susi, que logró sobrevivir ese día. Antes había caído el Negro en algún operativo que todavía no sabemos bien dónde, ni por qué, ni cómo. Hay algunas sospechas, pero no hay certeza. Esos 5 chicos fueron llevados a la brigada que venía de San Martín y después fueron entregados a su familia en Chaco. Pero nadie sabía que Marcela estaba embarazada. Y venía el cuarto en camino y creemos que también en ese cuarto parto, como en los otros 3,
estuvo misma acompañándola ahora en el Count de Violeta. Perdón. Un poco el libro se mete en todo esto y en mucho más. Pero la idea es contar esta cotidianidad, esta historia, sin quitarle todo el tiempo la pátina política, pero tampoco sin quitarle el cariño, el amor, el compañerismo, el vínculo fraterno entre ellos, cómo se cuidaban, cómo se divertían, cómo se querían. Esa fue mi intención, construir desde lo cotidiano la historia de una familia que puede haber sido la familia de cualquier militante de aquella época, pero que a la vez es una familia emblemática para poder narrar el terror. Quería preguntarte cómo llegas a la historia, cómo lo conoces, que cuentes un poquito de eso. Bueno, yo lo conozco primero a Miguel. En realidad lo conozco a Miguel por mi trabajo de escritor, o sea, pues somos dos escritores y donde compartimos esto del género negro. Hemos estado juntos en muchísimos festivales de literatura donde los escritores hablamos de libros y tomamos whisky y conversamos muchas cosas. Y ahí conversando siempre en una vuelta acá en Buenos Aires, yo todavía no vivía acá, vivía en Mar del Plata, y después de una charla que él dio junto con Raúl Argentini sobre literatura y terrorismo de Estado, cárcel mejor dicho, y contaron sus momentos como compañeros de celda en la Unidad Penal 9 de La Plata, donde leían a Soriano, y que eso también está contado en el libro. Estoy contando todo el libro, pero es un libro que se banca en spoiler, podríamos decir eso. Porque aparte esta historia está contada, ya, ellos hablaron muchísimo de esta historia, hablaron un montón, por eso la conocemos esta historia y por eso alguien se animó y me ayudó a escribirla. Tal vez algo que yo no descubrí nada en realidad, eso se lo toca. Solo ordené. Y entonces ahí él me contó un poco la historia de su mamá. Cuando conté la historia de su mamá yo me acordé cuando era más joven en ese momento, cuando todavía era joven. Yo me había agarrado como una fascinación con los 70, sobre todo con el PRT, pero todo lo que dijera PRT, Montonero, pasaba por delante mío, lo agarraba y lo leía, sin importar la calidad de su factura. Y en ese libro, que se llamaba Montonero, Soldados de Medio, Soldados de Duarte, que es un libro con mucha intencionalidad política para la coyuntura de los 90, Gustavo, un pibe ahí contaba una historia puntual de su militancia en Montonero, que había sido correo internacional teniendo 16, 17 años, y que después terminaba combatiendo en Nicaragua. Todo lo que yo quería para mí era como un poco eso, ¿no? Y aparte había como una foto ahí de él, yo tenía como mucha fascinación por Nicaragua y sobre las dos experiencias revolucionarias, entonces me había quedado grabado eso, pero ni por casualidad el apellido y ni por casualidad había... Entonces yo le digo, pero para, yo esto lo leí en algún lado, digo, puede ser en tal libro, y me dice, sí, ese es mi hermano, me dice. Bueno, sí, se empezaron a unir algunos planetas, y igual, nada, y por casualidad pensé en escribir esta historia, porque por supuesto que pensaba que iba a escribir en Miguel. O sea, porque aparte es un tremendo escritor, y bueno, nada, uno supone cosas que no necesariamente son. Y un día, no hace tanto, quería escribir una novela sobre espionaje en la dictadura, una novela de servicios. Y googleando para ver qué había, para no repetirnos, porque todos vamos a los mismos lugares, empiezo a ver muchas notas de Miguel, o sea, a ver notas de Miguel que yo ya había leído, en las que Miguel denuncia la infiltración de su familia con un amigo de él, con el Pato Martorell, que había sido novio de Marcela en la juventud. Y él para el amigo le escribió una cosa en página 12. Un texto bellísimo por la certeza de las palabras para
condenar a alguien al ostracismo simbólico. Y entonces me parecía que estaba bueno usar algo de eso para lo que estaba queriendo escribir y lo llamé por teléfono y le pregunté si me lo permitía. Por supuesto la idea era hacerlo todo, no iba a sacar ningún tipo de referencia al caso real. Entonces ahí le pido que me dé algo para leer sobre el caso y me dice, no hay nada. Y yo digo, bueno, ¿y cuánto vas a escribir algo entonces? Y me dice, no, yo no puedo escribir sobre la historia de mi mamá porque cada vez que intento no puedo. No me sale, no puedo, me hace mal. Bueno, ahí hay un acto de inconsciencia absoluta mía. Le pregunté, bueno, ¿no querés que lo escriba yo? Y él no dudó nada. Me dijo, sí, pero tenemos que tener permiso de mis hermanos. En ese momento ya Lili y Alejandra habían fallecido, o sea que faltaba hablar con Gusti y con José. Pero bueno, nada, a los días me llama Miguel y me dice que había hablado con los hermanos, que estaba todo bien, pero que el punto definitivo en sí era una reunión con Gustavo. Pero aparte me dijo, el que sabe la historia de mamá, realmente, qué pasó con mamá, el que estuvo hasta el último día con mamá, el que estuvo es Gustavo. Gustavo, esto no se puede hacer, así que sentate con Gustavo y lo llamé, ya dije, está todo bien, pero sentate con él. Nos juntamos con Gustavo en un café, una pizzería café, ahí en el barrio, justo yo andaba cerca porque estaba en la casa de mi pareja. Bueno, nos juntamos ahí un sábado a la mañana y tuvimos un encuentro. Yo no lo conocía, Gustavo, por supuesto sabía quién era, no insisto, sabía quién era desde que era chico yo, pero después por su laburo de cazador de estos rufianes. Y nada, pusimos a hablar y él me midió todo lo que me podía medir en el momento como para poder confiarme algo tan valioso como la historia de su familia, su propia historia, lo dicho, no es solo la historia de su familia. Y hubo un primer momento muy raro en el que me decía cosas, me hacía preguntas raras que yo no entendía qué pasaba. Después, bueno, por supuesto me di cuenta que me estaba recontramidiendo. Y después nada, nos pusimos a hablar y ya en esa primera charla fue espectacular porque me encontré con un tipazo en el que yo hoy considero que es un amigo. O sea que este libro para mí, más allá de que me dio la posibilidad de poder escribir un libro que para mí es el mejor libro, convencido de eso, que todo hasta ahora de esto. Bueno, ese es el problema que me atormenta ahora. Pero no solo me dio esto, sino que me dio la posibilidad de conocerlos, de tener un vínculo cercano con toda esta gente hermosa que son los golfinos y todos sus satélites, porque los golfinos son muchos, pero los rodean muchos más. Y eso habla muy bien de ellos, porque, bueno, habla que son muy buena gente. Y nada, hoy me siento parte un poco de esa constelación de gente que los circunda. Gustavo.